Hola, mi nombre es Tamara Cayuelas Marcos, soy estudiante del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la especialidad de Lengua y Literatura Castellana. A lo largo de este videotutorial o pechacucha vamos a seguir una serie de diapositivas que nos van a introducir en la literatura renacentista española. En esta segunda diapositiva os presento el índice de este trabajo, que es el guión que vamos a seguir para introducirnos en la literatura española de los siglos XV y XVI. Empezaremos por definir el concepto de Renacimiento, hasta profundizar de lleno en los géneros de esta corriente literaria. Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Renacimiento español es la expresión empleada para designar a la influencia y al desarrollo que se dio en España del movimiento artístico y científico originado en Italia en el siglo XV y que se fue expandiendo por el resto de Europa occidental en el siglo XVI, conocido como Renacimiento. Es la corriente innovadora de orígenes petrarquistas que madurará gracias a Boscán y a Garcilaso. Esta corriente bebe en realidad de las mismas fuentes que la anterior, la lírica provenzal. Manejan por tanto una misma concepción del amor como servicio que dignifica al enamorado. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, aplicándose originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza. En cuanto a los géneros del Renacimiento español, la lírica española alcanza un gran esplendor durante el siglo XVI. Se siguen utilizando las formas anteriores, pero triunfa la corriente petrarquista. Por otro lado, dentro de la novela, se cultivaron distintos géneros narrativos, que conviven con los libros de caballería y que tienen en común la evasión de la realidad. La poesía de este periodo se dividió en dos escuelas, la salmantina y la sevillana. La primera, la escuela salmantina, tiene como máximo representante a Fray Luis de León. La escuela sevillana, en cambio, cuenta con Fernando de Herrera para ostentar tal cargo. Como acabamos de ver, la poesía renacentista estaba dividida en dos escuelas. La primera de ellas, o escuela salmantina, tiene como rasgos distintivos la concisión en el lenguaje, la llaneza en la expresión, el realismo en el pensamiento, la preferencia por la estrofa corta y la naturalidad y la sencillez. Sin embargo, la escuela sevillana se caracteriza por su grandilocuencia, pule de manera extrema la forma. Su obra es más de meditación que de sentimiento, más de documentación que de observación de la naturaleza y de la vida. Prefiere la estrofa larga y la composición extensa y usa abundantemente los adjetivos y la retórica. El Renacimiento impone una división entre lo natural y lo sobrenatural frente a la Edad Media, en que se mezclaban de una forma que Dios, la Virgen y los santos intervenían en todo tipo de asuntos mundanos con apariciones y milagros. En esta nueva época hay escritores mundanos como Garcilaso de la Vega y autores que únicamente expresan sentimientos religiosos, tanto en verso como en prosa. En el Renacimiento se desarrollan y manifiestan ampliamente estos sentimientos, fuertemente impulsados por la Contrarreforma. La literatura religiosa puede manifestarse en tratados en prosa sobre materias espirituales como Los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, o bien en poemas cargados de espiritualidad, San Juan de la Cruz. De ambas maneras se expresaron las principales vivencias religiosas de la época, la ascética y la mística. La ascética trata de perfeccionar a las personas incitándolas al cumplimiento estricto de las obligaciones cristianas e instruyéndolas en ello. Escritores importantes son Fray Luis de León, San Juan de Ávila y Fray Juan de los Ángeles. La mística trata de expresar los prodigios que algunos privilegiados experimentan en su propia alma al entrar en comunicación con Dios. La forma de expresión más cultivada es el verso, cuyo más grande representante es San Juan de la Cruz.
En cuanto a la prosa renacentista, cabe destacar que buena parte de los subgéneros narrativos del siglo XV siguen vivos a lo largo del XVI. Como es lógico, sin embargo, hay tres que merecen especial atención: la novela pastoril, la prosa didáctica y religiosa y la novela picaresca. La novela pastoril es de origen italiano, como la sentimental. Al mediar el año 1558 apareció el primer texto español perteneciente a este género, la Diana, escrita por Jorge de Montemayor. Lope de Vega y Miguel de Cervantes también la cultivaron. Durante el reinado de Felipe II, entre 1557 y 1597, la literatura religiosa en España tuvo su mayor auge. La religiosidad del monarca, el espíritu de la Contrarreforma y las costumbres de la época fueron parte en la extraordinaria importancia que esta literatura alcanzó. El Lazarillo de Tormes inaugura la novela picaresca y destaca dentro de la producción de la literatura del Siglo de Oro por su originalidad, ya que presenta una literatura basada en la realidad frente al idealismo o a la religiosidad de la literatura de la época. Y hasta aquí nuestro pechacucha literario. Espero que os sea de gran utilidad. Por aquí os dejo las imágenes utilizadas como herramientas de apoyo visual en este videotutorial con sus respectivas licencias de Creative Commons. Hasta pronto.